Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a los que habitualmente estáis con nosotros cada noche en Crónicas Marcianas. Hoy no vamos a hacer nuestro programa por motivos evidentes y obvios. Hoy queremos saludaros a todos y hoy queremos enviar un saludo muy fuerte a la ciudad de Madrid. Hemos oído a lo largo del día muchas cosas. Una que me ha gustado ha sido, no sé quién, da igual. Hoy todos somos madrileños, más que nunca. Un saludo a todos. Rápidamente vamos a conocer la última hora, gracias a la información que nos brinda ahora mismo Màxim Huerta. Màxim, buenas noches. Hola a todos, hola Xavier. A estas horas estamos pendientes de la carta que ha aparecido en un diario árabe en el que Al-Qaeda reivindica la masacre de hoy en Madrid, de este 11M. La carta la distribuye el diario Al-Quds Al-Arabi y denomina los atentados como Operación Trenes de la Muerte. En la carta, la vais a ver, la organización terrorista dice que se trata de parte de un ajuste de viejas cuentas con España, el cruzado y aliado de América en su guerra contra el Islam. Hay que tomar esta reivindicación que hacen con todas las cautelas del mundo, porque este periódico anteriormente también había hecho otras reivindicaciones de atentados que luego fueron falsas. Pero otra pista la da esta furgoneta, que ha sido localizada en Alcalá de Henares. Se han encontrado 8 detonadores dentro y una cinta de cassette. En esa cinta, que se puede comprar en cualquier lugar, están grabados versos del Corán en árabe referidos a la enseñanza religiosa. La furgoneta había sido robada en Madrid capital y las fuerzas de seguridad han podido hablar con su dueño y este ha confirmado que la cinta con versículos del Corán no es suya. De modo que la autoría de la matanza sigue siendo una incógnita. A estas horas el Gobierno no descarta ninguna hipótesis. El propio ministro del Interior, Ángel Acebes, lo decía en su última comparecencia de este modo. Esto ha hecho que acabe de dar instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no descarten ninguna línea de investigación. Es muy probable que esta misma noche el diario Gara publique un comunicado de ETA rechazando, por su parte, la autoría de los atentados de hoy en Madrid. La cifra de víctimas mortales se sitúa hasta ahora en 192 muertos y la cifra de heridos ronda los 1.430. 44 se encuentran en estado crítico. En el Hospital Gregorio Marañón de Madrid está Belinda Cea. ¿Cómo están, Belinda, las cosas ahí? Pues las cosas están ya bastante más tranquilas después de esta jornada terrible, una jornada muy triste que hemos vivido aquí en las urgencias del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Aquí están ingresados alrededor de un centenar de personas, entre ellos hay 2 embarazadas. Y en este punto es importante recordar un llamamiento que ha hecho la embajadora de Colombia aquí en este mismo hospital, un llamamiento a todos los inmigrantes. Les dice que no tengan miedo, que aunque no tengan papeles, acudan a los hospitales si tienen sospechas de que puedan tener algún familiar o algún conocido ingresado en cualquiera de los hospitales de Madrid, porque es muy importante, aseguran, poder completar el listado de personas que están heridas. Màxim. Gracias, Belinda. La mayoría de los cadáveres están ya llegando al recinto ferial de IFEMA y allí es donde también están llegando los familiares desolados, se imaginarán, para identificar los cuerpos. Y una última imagen que acabamos de recibir, uno de los trenes, el de la estación de El Pozo, está ya siendo retirado. Los operarios ya ven, están arrastrando los vagones tras la tapia muy lentamente. Las imágenes que estamos viendo, por cierto, no son las que les estaba diciendo, son las imágenes de la llegada de varios ministros. Veíamos al portavoz, veíamos a rato la llegada al pabellón de IFEMA, donde también estaban llegando los familiares de los muertos. Esto es lo que les estaba comentando, son las imágenes que acabamos de recibir de uno de los trenes, el de la estación de El Pozo, que estaba siendo retirado. Los operarios, ya ven, están arrastrando los vagones tras la tapia muy lentamente. Eso ocurría a estas horas. En la explosión de este tren, les recuerdo, han muerto a 67 personas después de estallar 2 paquetes bomba. No vamos a estar toda la noche, claro, pendientes de las últimas novedades y Xavier os las iremos contando. Hasta luego. Gracias, Màxim Huerta. En un momento empezará nuestro programa completamente atípico. Hoy no tenemos público, hoy solo tenemos unos asientos que yo creo que simbolizan la ausencia prácticamente en número, prácticamente exacta de aquellos que hoy han dejado de estar entre nosotros. Se está francamente mal aquí
y lo que intentaremos es comportarnos de forma razonable y ofreceros una conversación en relación con todo lo sucedido, conversación con Fernando San Agustín, experto en seguridad, con Javier Nar, con Ramón, con un psicólogo clínico especializado en la atención a víctimas de emergencias y de catástrofes, que es Andrés Cuartero, y también con Roberto Manrique, víctima del atentado de Hipercor y presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas. En un momento empezamos nuestra conversación en relación con estas ultimísimas noticias, esa reivindicación de Al-Qaeda del atentado, saber si es verosímil o no, y también sabremos si hay comunicado de ETA dentro de unos minutos. En un momento estaremos con todos vosotros. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo. Hoy esto no es Crónicas Marcianas, pero hoy estamos con una sensación, por un lado, de una extraordinaria proximidad entre todos. No solo los que estamos aquí, me refiero entre todos, y cuando digo todos, digo absolutamente todos. Y después me acaba de llamar una señora fantástica que dice, perdone, pero cite usted a Guadalajara, porque mucha gente de la que iba en el tren iba de Guadalajara a Madrid. Señora, evidentemente tiene usted razón. Y cuando decimos que todos somos madrileños o de Guadalajara esta noche, lo que decimos es que todos somos personas y, por lo tanto, gracias por su corrección. Y aquí estamos todos con un impacto. Decíamos hace un momento, qué sensación más extraña tenemos de que, más amarga, de que en el fondo es una jornada histórica, en el mal sentido de la palabra histórica. Pero sí se detecta este ambiente. ¿Qué pasa? Tenemos un lío en este momento. Por un lado, el periódico Al-Quds Arabi ha recibido esta noche en su sede en Londres una carta en la que Al-Qaeda se hace responsable del atentado de Madrid. Esto hay que decirlo con cautela, pero ahí está esa información. Fuentes de la lucha antiterrorista han asegurado a la cadena SER que un terrorista suicida viajaba en uno de los vagones del tren de Atocha. Esto también hay que decirlo con toda cautela. Por otro lado está lo de la camioneta con esa cinta cassette con versículos del Corán y con detonadores. Confusión, por lo tanto, en torno a la autoría de este nefasto atentado. ¿Por dónde empezamos? Javier Nar. Yo creo que por el tema de la confusión. Evidentemente, ahora decir de forma taxativa y rotunda que es ETA es excesivo. Pero yo tengo el convencimiento de que es ETA por muchísimas razones. Y concretamente, en cuanto al comunicado, te voy a decir, después de las razones por las cuales pienso que esto es ETA, te las iremos en el transcurso de la noche. Pero que esto no es Al-Qaeda para mí es claro. Y sobre todo lo que está claro es que el atentado no lo ha cometido la gente que ha realizado este comunicado. Y te voy a dar dos elementos. Al-Qaeda surge y nace en febrero del 98 en un comunicado que es la declaración de guerra contra judíos y cruzados. Y desde ese momento Al-Qaeda ha mantenido un estilo hiperbólico, rotundo, ampuloso, barroco, un tanto ridículo y grotesco. Esto es el comunicado de un chulo de barrio. Es parte de un ajuste de viejas cuentas con España, el cruzado y aliado de América en su guerra contra el Islam. No es el estilo de Al-Qaeda. Segunda cuestión. Al-Qaeda, cuando hace un comunicado, siempre lo hace a través de cinta de vídeo que lo pasa al medio de comunicación que fuere. Puede ser Al Jazeera o puede ser Al-Quds Al-Arabi, que ciertamente lo ha hecho. Esto ha sido a través de email. Entonces, ni el texto, ni el contenido, ni la forma se corresponden con Al-Qaeda. Fernando San Agustín, ¿cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es que hasta hace una hora, por lógica matemática, la técnica, la táctica, el explosivo, el detonador, el procedimiento, sumados todos los datos, coño, daba ETA. Y da la casualidad que cuando se pone en trance, que se ha encontrado una furgoneta con unos detonadores, etcétera, piensas, bueno, pues ¿es ETA o no es ETA? Entonces viene lo de la cassette. Y piensas, ¿qué demonios pinta la cassette? Y segundo viene que hay un reconocimiento de Al-Arabi, el coche Al-Arabi. Entonces te pones a plantear y resulta que la suma te falsifica, pero te entra la duda, lógicamente, te entra la duda. Una duda seria el comunicado y que resulta que ni es la técnica, ni es la táctica, ni es nada. Pero
hay un reconocimiento de un hecho que tendremos que estudiarlo con detenimiento. Lo que es cierto, y estoy de acuerdo con Javier, que la carta no es de Al-Qaeda, ni es de ningún grupo árabe integrista, islamista, ni nada, porque no es en absoluto la redacción típica de ellos. Según ese comunicado, y lo leemos con toda cautela, pero ahí está esa noticia de agencia, el comunicado dice, es parte de un ajuste de viejas cuentas con España, el cruzado y aliado de América en su guerra contra el Islam. Aznar, ¿dónde está América? ¿Quién te protegerá de nosotros? ¿Gran Bretaña, Japón, Italia y los demás? Cuando atacamos las tropas italianas en Nasiriyah, te enviamos un ultimátum a ti y a los agentes americanos para retiraros de la alianza antiislámica. No entendisteis el mensaje. Si está bien para vosotros matar a nuestros niños, mujeres, ancianos y jóvenes en Afganistán, Irak, Palestina y Cachemira, ¿por qué nos estaría vedado a nosotros matar a los vuestros? Este sería el comunicado. Ramón, sí, vamos abriendo la conversación. Nosotros como ciudadanos y vosotros como periodistas se pueden plantear muchas dudas de todo. No hay que olvidar que el terrorismo islámico ha atentado en España desde el año 81 hasta el 90 en más de una docena de ocasiones, incluyendo aquel atentado del Descanso. Hace escasamente 20 minutos una persona importante del CNI no tenía todas consigo. Me decía por teléfono que no estaba claro, que podía ocurrir que fuera un atentado de la yihad islámica. De información del CNI, exacto. De todas formas, yo creo que en cualquier caso hay 200 muertos y 1.400 heridos, algunos graves que van a morir. Sea lo que sea, es un acto criminal, es un acto terrorista, sea como sea. No se puede desviar si ha sido de una manera o ha sido de otra. Yo, dejadme que diga que hoy, más que nunca, me siento profundamente orgulloso de ser madrileño. Madrid, otra vez, ha demostrado que es donde se sostienen unos valores que tienen que ver contra la barbarie, contra la sinrazón. Y esos pilares se sostienen en la sangre, en los cuerpos mutilados y en el dolor de ciudadanos que esta mañana, más ciudadanos trabajadores, que esta mañana iban a sus puestos de trabajo. Todo el debate que se cierna en todo esto no puede estar desviado nunca precisamente de eso que ha ocurrido. De que hay 200 personas, cientos de familias, cientos de amigos, hermanos, familiares, padres, hijos, que en este momento han perdido a sus seres queridos por culpa de la sinrazón. Nosotros, efectivamente, teníamos más claro lo que no queríamos hacer esta noche que lo que queríamos hacer. Queríamos, sobre todo, hablar con el psicólogo clínico en torno a cómo esos psicólogos que han acudido en masa a ese centro van a intentar ayudar a esos familiares en pleno momento del shock, ¿no? Y también tenemos aquí a un representante, al director, al presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cataluña. Lo que pasa es que se ha producido un giro a partir de un informativo, a partir de un momento determinado de la noche, en el cual, después del shock de esa noticia, está la estupefacción también en torno al barullo que se está formando. Por lo tanto, estaríamos hablando de una posible intoxicación. O sea, ese comunicado de Al-Qaeda al periódico inglés sería falso. La carta yo encuentro que es falsa. La connivencia, el acuerdo, que me cuesta mucho pensar, pero bueno, cabe la posibilidad de acuerdos, incluso cabe la posibilidad de una autoría individual de grupos islamistas. Me cuesta pensarlo, me cuesta mucho pensarlo. ETA ha tenido ya una experiencia, un conato de experiencias con los grupos palestinos y tal, que les fue muy mal. Y por tanto, los viejos más viejos de ETA que han salido de la cárcel ya después de 18 años, tienen la experiencia que no funcionó. No creo que los jóvenes radicales de ahora ni tengan contacto ni tengan posibilidad. Hay algo en todo esto extraño que nos perjudica, o sea, que nos perjudica. Y es una situación extraña. ¿Por qué sí unas pautas de comportamiento, unas pautas tácticas, unas prácticas habituales en ETA, cuando resulta que no es? ¿Por qué Otegi renuncia o denuncia o condena un atentado enseguida sin tener la seguridad? ¿Por qué pasan todas cosas? En los dos lados pasan cosas difíciles. ¿Por qué el ministro dice que es ETA cuando tenía que haber tomado la precaución que ha tomado el presidente del gobierno y otros de no decir nada todavía? El presidente ha hablado de terrorismo. Porque todo hay una serie... pero bueno, también hay que entender... Lo de Otegi sí es ciertamente
no sé si es el primer caso de condena clara de un atentado. Es que Es una novedad. si ha sido ETA, desde luego es una excesión. Es decir, si ha sido ETA, lo que está diciendo es el brazo político de ETA no está de acuerdo con lo que hace ETA. Es que observa una cosa. Sí. Vamos a la historia y a los hechos. El modus operandi es un modus, el modo de operar es una forma muy determinante de poder establecer quién está detrás de algo. Vamos a ver, el explosivo que ha sido utilizado es el explosivo estereotípico de ETA, es más, es el explosivo que apareció en los 535 kilos que fueron tomados en Cuenca. Una organización que no esté habituada a un determinado tipo de explosivo y Al-Qaeda utiliza explosivos distintos, no se pone a realizar un atentado con un explosivo que no controla, que no conoce y que no ha gestionado. Primera cuestión. En segundo lugar, ETA ya ha querido atentar en un tren. El 24 de diciembre quiso atentar con 50 kilos en el tren Talgo que iba a Madrid. Por lo tanto, estamos hablando de algo que existió. Y por último, a ETA se le han encontrado planos del corredor de Alcalá de Henares, de Alcalá. Estos son tres cuestiones que para mí son absolutamente fundamentales. Decir en cualquier caso, de una manera determinante, que ETA hoy es difícil. Ahora, todos los indicios nos llevan a ello y nos llevan también a una tarea de intoxicación y te voy a dar dos ejemplos. Cuando se produce el atentado en la cafetería Rolando, en la calle Correo de Madrid, ETA no reivindica el atentado, a pesar de que lo hizo, porque el descalabro a efectos políticos era de tal magnitud que no podían asumirlo. Segunda cuestión, el atentado de Hipercor del cual tú fuiste víctima. ETA le costó una crisis interna descomunal porque no fue asumido ni siquiera por los criminales de la organización. Entonces son temas que nos llevan a una situación y es la siguiente. Al final, lo que acabas de decir de Otegi. ¿Cómo sabía Otegi a principios de la mañana que eso era acción de la supuesta resistencia islámica? Qué cosa más curiosa. No ha dicho eso, ha dicho simplemente que no era eso. Él lo que ha dicho es que... Ha dicho. Bueno, es que el contacto entre Otegi y la cúpula Tarra es continuo. Telefónico. O sea, vamos a ver. Y la posibilidad de una colaboración entre las dos organizaciones terroristas, porque no hay que olvidar que hace ya algunos años, en aquella reunión en Pakistán, donde se organiza de alguna manera la yihad internacional, el terrorismo internacional, donde forma parte también el IRA y ETA, que pretenden atentar contra la Catedral de Hamburgo y contra el mercadillo famoso de Hamburgo, está ETA y está lo que en principio va a ser Al-Qaeda, cuando se habla en principio de cruzados. ¿Habrá alguna posibilidad de que puedan estar unidos? Esa reunión con ETA presente, con todos los respetos, me parece que pertenece a lo que es la política ficción. Sí. ETA, si tiene, me refiero, los movimientos islamistas radicales, criminales, vamos a decirlo claramente, están perfectamente, en muchos de los casos, infiltrados. La relación de ETA, que fue de hace bastantes años, era con organizaciones de la extrema izquierda palestina totalmente concluidas, como también hay que decir que ETA se entrenó en la Academia de Policía de Argel. Pero todo esto es una cosa muy vieja y muy pasada. ¿Es verosímil la posibilidad de colaboración entre ETA y Al-Qaeda o no? No tiene el más mínimo sentido. Una es una organización marxista atea y la otra es una organización integrista, radical y criminal. Y muy racista. Absolutamente. ¿Sabéis de qué me estoy dando cuenta en este momento? De que nos estamos poniendo, quizá, haciendo tan pocas horas de lo que ha sucedido, quizá excesivamente... Minuciosos. No, técnicos... Políticos. No, políticos no. Políticos, o sea, si hay un día en el que no hay que ser políticos, nada político, es hoy. No, excesivamente quizá analistas como fríos, ¿no? Como si fuese posible hacer análisis con algo tan reciente. Lo digo porque vosotros, como víctimas... Antes Ramón lo ha dicho bien, claro. O sea, independientemente que hayan sido los asesinos de ETA, que hayan sido los asesinos de Al-Qaeda o cualquier otra banda terrorista que pueda salir en otro medio, en otro comunicado, allá donde quieran salir, hay 200 muertos, hay miles de heridos que necesitan el respaldo absoluto de la sociedad española. De toda la sociedad española. Cuando digo de toda, digo de toda. Y cuando digo de la sociedad, no de la clase política ni de las administraciones. Esa labor que muy bien ha dicho Ramón también, se siente orgulloso de ser madrileño. Pues yo no soy madrileño, pero estoy orgulloso de tener un madrileño a mi lado por esa gran labor que han desempeñado hoy. O sea, esa es la idea. La sociedad tiene que estar con la víctima del terrorismo, independientemente que haya sido ETA, Al-Qaeda, El Grapo, Terra Lliure o quien haya sido. Es igual. Y a veces, desgraciadamente, se intenta de alguna manera, pues, quizá frivolizar o utilizar el hecho de que haya sido una banda u otra para dar una imagen de más dureza, de menos dureza, que quizás estos son más malos que los otros. Si son una colla de cabrones igual. Si es que tantos unos como otros no tienen derecho a vivir con lo que han hecho hoy, ni con lo que han hecho en los últimos 40 años. Entonces, lo que está claro es que al terrorista lo que hay que hacer es meterlo en el trullo, sea quien sea la banda autora. Eso para mí ahora es lo menos importante. A mí, como víctima, como representante de cientos de víctimas, mi corazón está ahora en Madrid con las víctimas de Madrid y de Guadalajara. Entonces, eso es lo único importante. Andrés, ¿qué se puede hacer? Los psicólogos, ¿qué pueden hacer
para ayudar a sus familiares en un momento como este? Bueno, en primer lugar, lo que yo pienso que pueden hacer es ponerse a trabajar con el dolor. ¿Qué quiere decir eso? Ponerse a trabajar con el dolor es... Me imagino a los que han llegado, durante todo el día han llegado muchísimos psiquiatras, psicólogos, y dicen, hola, ¿qué tal? ¿Y qué pueden hacer? A partir de ahí, evidentemente, lo primero es escuchar. No pienso que los psicólogos, igual que el resto de gente que ayuda, escuchar y sobre todo intentar, pensemos que las personas que llegan a esa situación están en un estado de bastante confusión, desorientados, y de alguna manera lo que hay que hacer es ofrecer un proceso de ayuda, de guía, hasta que puedan retornar a volver a coger un poco la responsabilidad sobre el afrontamiento del suceso, ¿no? Tanto de la información acerca de sus seres queridos como los pasos a seguir haciendo, ¿no? Y yo pienso, a ver, no solamente de psicólogos, sino de trabajadores sociales y de cualquier persona que quiera y que pueda ayudar, ¿no? Pienso que eso es lo que pueden hacer. Cuando digo trabajar con el dolor, básicamente es un suceso traumático de este calibre. Lo que genera y lo que supone es, cuando hablamos de trauma, hablamos de una herida y de una herida psicológica, y de una herida psicológica que en un momento determinado va a dejar abierto un proceso de ruptura, va a romper un proyecto de vida en muchísimas de esas personas. Pensemos en la gravedad que supone, más allá del impacto, romper con todo un proceso de construcción de una identidad, de una persona, de una familia, ¿no? El hecho de que la catástrofe sea colectiva incide de algún modo. Me estoy intentando algo imposible. Totalmente. Imposible, que es bueno, imaginar la situación, ¿no? El hecho de que le haya sucedido al mismo tiempo a mucha gente en ese momento, cuando están relativamente agrupados o compartiendo la locura con más gente, ¿es un mínimo bálsamo o en relación a un atentado puntual contra una persona en un momento determinado? ¿Sabes lo que va a ocurrir? Y desgraciadamente con 16 años de experiencia sabemos muy bien de qué hablamos, y Andrés lo sabe perfectamente también. ¿Cuántos cientos de ciudadanos hoy en Madrid, en ese tren o en esos trenes, tienen un sentimiento de culpabilidad por haber sobrevivido? Por haber sobrevivido. Es decir, antes había un chavalote con las manos quemadas, con la pierna destrozada, y decía, es que yo estoy vivo, los demás están muertos, y se ha puesto a llorar. Eso no lo va a olvidar en su vida. Pero ni él, ni el resto de gente que iba en ese tren. Ni él, ni el resto de los trenes donde iban el resto de ciudadanos. ¿Te pasó eso a ti en Hipercor? Evidentemente, como a mí, como a todos. Y no solamente a mí en Hipercor. Una sensación de culpabilidad. Efectivamente, durante muchísimo tiempo sientes el hecho de pensar, ¿por qué yo estoy vivo y la señora que estaba a 1,5 metros de mí está muerta? ¿Por qué yo estoy vivo y aquel niño que estaba en el parking entrando en el coche con su madre y con la compra está muerto? O sea, ¿a qué viene todo esto? Y esto, si no es porque, evidentemente, bueno, algunas de las víctimas en España hemos tenido el gran privilegio, y lo digo en mayúsculas, el gran privilegio de estar colaborando con el resto de víctimas del país para intentar mitigar ese dolor. Entonces quizás tienes la oportunidad, como puede ser ahora, de sacar esa mala leche, de sacar esa rabia interna. Pero ¿cuántos cientos y miles de víctimas en España y en todo el mundo, pero ahora nos centramos en España, tienen que comerse eso y ni siquiera saben con quién hablarlo hasta que encuentran a otra persona que lo ha sufrido y les puede entender? Eso va a ocurrir con cientos de personas en Madrid, en Guadalajara y en todas partes donde vinieran esos viajeros. Es decir, ¿por qué yo estoy vivo y el señor que estaba en el asiento a mi lado está muerto? Mira, yo estoy inmensamente orgulloso y feliz de sentirme parte de una sociedad que tiene una serenidad y un aposentamiento en un momento de tragedia intensa como es el nuestro de hoy. Una sociedad que, cuando lo más posible hubiera sido derivar hacia la histeria razonable o hacia la exigencia de algo extremo, estamos planteando, y no ha habido una sola voz, ni una sola, ni en Madrid ni en el resto de España, que se levantara pidiendo medidas absolutamente desproporcionadas. Vamos a ir contra esta gentuza dentro de la ley. Se va a acabar contra estos criminales dentro de la ley. El respeto a los derechos humanos, que todo el mundo hoy está clamando por ellos, y es acabar con la legalidad con estos criminales. Y te voy a dar un ejemplo que me parece interesante. Cuando se produce la barbarie del 11 de septiembre en Estados Unidos, el presidente norteamericano, con el apoyo de todo el pueblo norteamericano, promulga una barbarie que es la orden del 11 de noviembre, que da como consecuencia la creación de un gulag llamado Guantánamo y la eliminación de los derechos humanos a las personas. En Estados Unidos, a los inmigrantes que estaban carentes del permiso de residencia han sido encarcelados en lugares donde nadie sabe ni cómo ni por qué. Nuestras autoridades hoy han dicho
a los inmigrantes ilegales que podían ir normalmente a buscar a sus familiares a los centros de recogida, a los hospitales, porque no iba a haber ninguna medida respecto a ellos. Este país es un magnífico gran país. Es que la benevolencia que tiene desde nuestro sistema penal hasta las propias víctimas es una cosa que no tiene comparación. Es decir, qué raro es oír a alguien clamar venganza, ¿no? De todas formas, hoy estar vivo en Madrid es un milagro. Oye, es decir, vamos a ver una foto de Atocha, de esa legendaria y fantástica estación de Atocha. Y como sabes, en mi casa. Hemos citado antes. Mira. ¿Dónde está tu casa? Pues mira, justo aquí detrás. Justo ahí detrás. Justo ahí detrás. ¿Y la escuela? ¿Y la escuela aquí? Este edificio que hay aquí a continuación. O sea, que ¿tú estabas ahí o no? Claro, no. Vamos, o sea, la cuestión de mi testimonio como madrileño y como vecino no es más valioso que el del resto de la gente, pero uno de mis mejores amigos cogen el tren en El Pozo. Mi ahijado y sus hermanos, mis primos y mis tíos viven en Santa Eugenia. Mi madre y mi casa familiar está en Atocha. Entonces, el tiempo que ha transcurrido entre las 10 de la mañana, las 9:30 y las 12, en que ya por fin todo el mundo ha dicho estamos bien, estamos aquí, no os preocupéis, ha sido un momento de angustia tan grande que solo pensar que cualquiera de esas personas, una solo, cualquiera, la que hubiera sido, hubiera estado ahí y hubiera fallecido o estuviera mutilado o estuviera destrozado, es algo que destroza a una familia, a un componente de 200 o 300 individuos. Eso le ha pasado hoy a 200 personas, a 1.400 personas. Porque eso hoy quedan mutilados, gente con unas secuelas psicológicas que no se van a curar nunca, gente destrozada, aparte de los fallecidos. Entonces, hoy, en Madrid, hemos muerto todos un poco, porque el que ha muerto es un yo como tú. Solo que no te ha tocado a ti, pero el mismo que le ha pasado ha hecho lo mismo que tú. Se ha ido por la mañana, ha dejado sus zapatillas, el libro que está leyendo y pensando que por la noche va a volver con todos sus planteamientos. Por eso, lo importante en todo esto no es quién los ha matado, sino por qué les ha matado, en qué caldo de cultivo se generan individuos capaces de cometer tal atrocidad. ¿De dónde salen? ¿Quiénes son esos sujetos? Fernando, estaba pensando ahora, hace un momento, los que han cometido el atentado, como el pirómano, que disfruta de ver el fuego. Están disfrutando viendo las cámaras de televisión. O sea, yo me pregunto qué hacen ahora. Normalmente, yo hablaría, en este momento estamos bastante confusos porque estamos en el dilema, pero supongamos, ¿vale? En general, los veteranos, los que sabían, los que son profesionales, por así, del terror, tienen dos fases. Uno que es lo que se llama salida del teatro, o sea, salen del teatro para que nadie los pueda seguir, y luego que se llama la huida, que es hasta un sitio ya definitivamente donde estarán. Entre la salida y la huida, en ese proceso, escuchan siempre la radio. Siempre están pendientes de la radio. Y en la salida, y cuando llegan a su sitio, ven con regocijo la obra hecha, porque ellos son unos profesionales del terror y les gusta eso. O sea, yo me comentaba más de uno, que era prácticamente orgásmico. El ver lo que habían hecho. Deseables. Era orgásmico. La palabra que usaron es esto. Era orgásmico, porque soy un profesional. No hay más que ver los archivos que ellos mismos guardan de sus hazañas, entre comillas. Es así. Llevan cajas de zapatos llenas de recortes. Me estás hablando de profesionales con antigüedad en el deleznable oficio. Sí. El tema de ETA, en estos momentos es diferente. Claro, el tema de ETA es que lo que tienen es un aluvión de gente extremadamente joven y sin preparación, que lo que tienen es sencillamente el activismo que realizan y después el derrumbe. Yo quería añadir eso. Ahora, ¿qué sucede? Que ha cambiado el perfil. El perfil son chicos jóvenes, o menos jóvenes y tal, aficionados y, bueno, lo que sea, fanatizados, como queramos, que esta gente han hecho unos cursos por correspondencia de media hora a una hora. Que en estos momentos, en este atentado, si fuera ellos o en otros, realmente no se atreven a tocar ningún temporizador, porque las dos últimas veces que han tocado un temporizador se han ido al carajo. Tenemos de nuevo la posibilidad de recibir la ultimísima hora con Maxim Huerta. Maxim, buenas noches. Hola Xavier, hola de nuevo a todos. La mayoría de los cadáveres están ya en el recinto ferial de IFEMA. Os recuerdo que son 192 muertos, el mayor atentado de la historia de la democracia en España y el mayor atentado que se recuerda en toda Europa. La espeluznante imagen de 192 féretros nos la vamos a encontrar en IFEMA, en el pabellón de IFEMA, y ahí es donde también están llegando los familiares desolados para identificar los cuerpos. Ángeles Blanco, seguirán así toda la noche.
Efectivamente, no hay momento para el descanso en este pabellón 6 del recinto ferial de IFEMA. Ha pasado la medianoche, ha llegado la medianoche y todavía a estas horas estamos viendo a muchísimos familiares que están viniendo hasta aquí después de hacer un largo peregrinaje por los hospitales. Están llegando aquí, como decimos, para reconocer e identificar algunas de las víctimas de estos brutales atentados cometidos hoy en Madrid. Se puede decir que prácticamente la totalidad de los cadáveres ha llegado hasta aquí, pero queda una noche muy larga todavía para cumplir con este trámite de identificación y de realización de las autopsias. Hemos podido ver durante toda esta jornada también a numerosas autoridades que se han desplazado hasta este lugar. Entre ellos hemos visto al alcalde de Madrid, al delegado del Gobierno, y hemos visto también a algunos ministros, como por ejemplo Dardo Zaplana, a Rodrigo Rato, y hemos visto también a Javier Arenas. En el interior de este pabellón también se encuentra todavía a estas horas un nutrido grupo de psicólogos que han estado durante todo el día y estarán durante toda la noche dando apoyo psicológico a los familiares de las víctimas, que son quienes en estos momentos más lo necesitan. Durante esta tarde se estuvieron haciendo numerosos llamamientos también para que vinieran voluntarios a prestar su servicio, a prestar apoyo a estas víctimas. Pues bien, podemos decir que la respuesta ha sido tan masiva que a estas horas nos comentaban que ya no es necesario que vengan más voluntarios, porque muchos de ellos a última hora de esta noche han tenido que regresar a sus casas. Insistimos, el proceso de identificación de los cadáveres va a continuar durante toda la noche y está previsto que mañana a mediodía termine todo este trámite. Gracias, Ángeles. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en IFEMA. España está de luto, 3 días de luto oficial. Mañana habrá manifestaciones, imaginamos que multitudinarias en todo el país, y mañana seguirán las labores de rescate que han empezado en las estaciones a sacar los trenes que han quedado tras el escalofrío de la crueldad terrorista, hechos chatarra todos esos trenes. Uno de esos trenes, os decía, en la estación del Pozo ya está siendo retirado. Los operarios ya están arrastrando los vagones tras la tapia lentamente. En la explosión de este tren han muerto 67 personas después de estallar 2 paquetes bomba exactamente en este sitio, en esta estación del Pozo. Y medio centenar de personas han quedado también heridas. Y si todo el día hemos estado hablando de ETA, ahora la firma de la masacre es una incógnita y se abren todas las hipótesis según Interior por varias razones. Estamos pendientes, os lo decía antes, de la carta que ha aparecido en un diario árabe de Londres en el que Al-Qaeda reivindica la masacre de hoy en Madrid. La carta la distribuye el diario Al-Quds Arabi y denomina los atentados como Operación Trenes de la Muerte. En la carta, la organización terrorista, entre muchas cosas, dice que se trata de parte de un ajuste de viejas cuentas a España, el aliado de América en su guerra contra el Islam. Hay que tomar esta reivindicación con todas las cautelas del mundo, porque este periódico anteriormente ya se había hecho otras reivindicaciones de atentados que luego fueron falsas. Pero otra pista nos la daba esta furgoneta localizada en Alcalá de Henares. Allí se han encontrado 8 detonadores y una cinta de cassette. En esa cinta, que se podía comprar en cualquier lugar, están grabados versos del Corán en árabe referidos a la enseñanza religiosa. La furgoneta había sido robada en Madrid capital. Las fuerzas de seguridad han podido hablar con su dueño y este ha confirmado que la cinta con versículos del Corán no es suya, no es del dueño. Ante la duda de la autoría, según acabamos de saber también, los servicios de seguridad de algunos países están en estos momentos en alerta. Seguimos pendientes de las novedades. El equipo está preparando todo un análisis de todo el día y Xavier, por supuesto que lo que pase ahora, os lo iremos contando hasta ahora. Gracias, Maxim, por toda esa información. Continuamos charlando en torno a una jornada como esta.
Ahí están esas imágenes que le dejan a uno sin habla y sin palabras, ¿no? Realmente el impacto sociológico ha sido de órdago. Hoy me he pasado el día viendo y hablando con personas del equipo, amigos, amigas, que estaban llorando. Digo esto con una aparente extrañeza porque estamos habituadísimos a ver muertos por la tele. Es como si la proximidad fuese tan absoluta que no tiene nada que ver. Se puede ver mucha violencia en informativos, en películas, en 1000 sitios, y en cambio cuando se produce con esa intensidad y con esa proximidad es otra cosa, Javier. Efectivamente, yo creo que el hecho de que sentamos a Madrid como parte de nuestra propia familia, como cualquier otro lugar de España, nos hace una proximidad más allá de la distancia geográfica, de no haber oído, de no haber visto directamente con nuestros ojos, de no haber sentido el impacto de la metralla o de la onda expansiva. Y esto afecta de una forma tal que efectivamente lo que tú dices en mi casa ocurrió, donde hemos visto tantas veces escenas espeluznantes, y te sobrecoge porque a pesar de que ha ocurrido a 400 kilómetros de Barcelona o 450 kilómetros de Barcelona, es algo inmediato, cercano y propio. Y también te diré que frente a ello hay una inmensa esperanza, y es que vamos a vencer a esta barbarie, vamos a acabar con ella y seguiremos viviendo en paz entre todos nosotros. Tenemos un teléfono donde podéis intervenir. Yo he visto hoy una extraordinaria necesidad de contar lo sucedido por parte de la muchísima gente que estaba allí. El teléfono ahora mismo aparecerá. Tenemos a Francisco Javier. Buenas noches, Francisco Javier. Hola, Javier. Buenas noches. Bueno, por decirte algo. Un saludo. Gracias. ¿Por los pelos? Pues por dobles pelos. ¿Tú y tu novia? Yo y mi novia, exactamente. ¿En el tren de Santa Eugenia? En el tren de Santa Eugenia nosotros vivimos en Torrejón de Ardoz. Lo cogemos habitualmente a las 7:18. Ella olvidó el abono de transportes y cogimos el de las 7:24. Y en Santa Eugenia, pues a las 7:45 más o menos es cuando estalló el artefacto. Digo que afortunadamente se olvidó el abono de transporte porque el anterior, el de las 7:18 de Torrejón de Ardoz, fue el que estalló posteriormente en el pozo del Tierra del Mundo. O sea, por pelos no habéis... Luego la explosión ha sido de una característica que ha evitado también que os alcanzase, al margen de que ibas... Sí, porque la carga que tenía el tren de Santa Eugenia era menor, por lo visto, que la que tenían los otros trenes. Y además la onda expansiva, dado que no sé si veis en las imágenes, está justo en la mitad del tren, ahí se corta, son como dos trenes unidos, y esa pared lo que ha hecho es que la onda expansiva de ese artefacto saliese hacia los laterales del tren y no hacia lo que es lo largo del tren. Eso es lo que ha hecho, pues bueno, que solo alcanzase donde estaba el artefacto y no se expandiese a lo largo del vagón. Las imágenes, todos los testimonios estaban absolutamente aterrados, impactados. Pero hay una imagen que tú nos contabas, que era la de los móviles en el suelo, desperdigados, y al cabo de un momento de producirse la tragedia, pues mucha gente herida, mucha gente muerta, y los móviles, cantidad de móviles, sonando, de las familias llamando para ver si se respondía, si se contestaba esa llamada. Sí. Es una imagen gráfica que yo no sé por qué, pero que nos ha sobrecogido de forma especial. Sí, la verdad es que ha sido un poco surrealista porque había personas que estaban sentadas en su propio asiento, algunas de ellas ya cadáver, y es cierto que se veían teléfonos móviles y pues, no se cogían esos teléfonos móviles, entonces pues era yo creo la desesperación de la familia, que ya empezaron a conocer las primeras noticias pues más bien por radio, y no se contestaban esas llamadas. Francisco Javier, gracias, un saludo. Gracias a vosotros y un saludo a los familiares de las víctimas, sobre todo. Gracias. Yo me gustaría seguir meditando por el camino que íbamos. En cualquier caso, me gustaría preguntar ¿a quién se le ocurre, o sea, en qué mentalidad, qué táctica, qué objetivo persigue un atentado en un tren, en unos trenes de viajeros? O sea, que quieren una matanza, de acuerdo. Al-Qaeda no tiene nada contra el pueblo, que se ha manifestado contra la guerra, que es pro-palestino total. Tiene cosas contra el gobierno, vale, me parece. Al-Qaeda, dices. Al-Qaeda.
ETA... Bueno, pero la gente que estaba en las Torres Gemelas... Sí, pero es distinto. No, pero es las Torres diferente. Gemelas es un Es símbolo. símbolo del es el imperio. símbolo del imperio y del pero es capitalismo. decir que están llenas de gente... Ya, no, pero también. es que es un símbolo. Es un símbolo. Fíjate, entre muchos árabes. fíjate que Al-Qaeda va contra los símbolos. Exacto. Contra el Pentágono, que significa el poder militar, contra las Torres Gemelas, que significa el poder económico, contra Langley, que no llega a esto, y contra Casa Blanca, que no puede ni despegar, ¿vale? O sea, son los 4 grandes símbolos. Y Al-Qaeda es eso, Al-Qaeda va a por el símbolo. ¿Qué demonios de símbolo es un tren de trabajadores que van, que yo lo he cogido bastantes veces, que van de Alcalá de Henares y estudiantes a Barcelona? ¿Qué demonios de símbolo? ¿Qué es? Vamos a ver, pero si no es Al-Qaeda y es ETA, ¿qué demonios? ANZA, que es la mentalidad política del asunto, ¿qué persigue? Perdona, pero que Miquel Ancha sea una mentalidad, lo dudo porque es más torpe que echado para atrás. O sea, cuidado. Hay quien está mandando, ya sabemos todos quién es, que fue un señor, perdona, fue un señor que fue, desgraciadamente para este país y sobre todo para el País Vasco, el que está mandando ahí es un señor que fue el representante en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. No. Ese sí que es una buena pieza. Perdona. El otro es tonto. No, con lo cual yo dudo que Miquel Ancha se le ocurra inclusive planear un atentado. El que manda es otro. No estoy hablando. Bueno, no manda yo su ternera. Manda Miquel Ancha. Ancha es la mentalidad política. Es la mentalidad política. Es el tío que diseña... Pues así les va. Si manda Miquel Ancha, así les va. De acuerdo. Escúchame, es que ya está contestado. Hace aproximadamente 20 días una etarra dijo directamente: hacen falta 100 muertos encima de la mesa para que el gobierno negocie. Esto ya está dicho. Esa es la mentalidad, conseguir que el gobierno negocie. Hay otra. La presión, vamos a ver, ETA cuando se habla de que el terrorismo etarra es un terrorismo ciego y absurdo y que lo único que tiene es la muerte por la muerte, no es verdad. Tienen una lógica infernal, monstruosa, brutal, pero tienen una lógica. ETA únicamente existe en función de su capacidad de presión, y la capacidad de presión es la capacidad de terror a través de la muerte, no necesariamente como muerte, sino como impulso del terror. En este supuesto lo están consiguiendo de forma plena. Y por lo tanto, cuando hablaban de poner 100 muertos encima de la mesa para que el gobierno negocie, significa que su importancia está en razón directamente proporcional a la capacidad de crear terror y de crear una disfunción en la sociedad española. Por lo tanto, este atentado, que es una barbarie y que yo dudo mucho que alguna vez lo reivindique ETA, como no reivindicó el asunto de la calle Correo, porque esto es una monstruosidad que se le ha ido de las manos, en mi criterio, esto es parte de la estrategia general de ETA y es crear una situación en la cual sean absolutamente necesarios como parte de una negociación. En un momento, estamos de nuevo con todos vosotros. Hasta ahora. Y aquí seguimos en una noche, por un lado, de conmoción por la noticia de todo el día, y desde las 8:30 de la tarde, además con la confusión en relación a esa camioneta, con esa cinta, con fragmentos del Corán, esa reivindicación de Al-Qaeda del atentado, esa información de algunos medios que dicen que habría uno o más suicidas dentro de los trenes. Información que no sé, todo esto es... Javier, lo de los suicidas es un bulo. Confuso, y hay que decirlo. Lo de los suicidas es un bulo. La información con la que se está trabajando ahora es que no existen suicidas. Yo encuentro que es muy difícil decir quién era suicida y quién ha sido voluntarizado. Claro. Me gustaría que dieran una razón. ¿Por qué saben que ese señor que ha desaparecido, han encontrado las piernas y no han encontrado lo demás? Llevaba un cinturón. ¿Por qué la mochila explotaba? O sea, no acabo de entender muy bien. Porque, claro, un suicida tiene razón cuando tiene un mando a distancia y lo manda a explotar. Pero no es así. Las explosiones tienen un temporizador. ¿Qué demonios pintaba un suicida allí? ¿Qué tenía una misión después? Me gustaría ver alguna razón. Hemos abierto teléfonos, están hirviendo en este momento. Solo podréis intervenir algunos de vosotros. Hamed, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos cuentas, Hamed? Bueno, lo primero, yo pediría a Dios que no fueran confirmados que eran árabes, porque esto ya lo único que nos faltaba. Porque ya es difícil vivir sin que piensen que eres una persona, bueno, diferente. Hoy ha sido horrible, mis compañeros han muerto junto a mí. Estoy muy nervioso.
Hamed, ¿tenías compañeros que viajaban en alguno de los trenes? Sí, yo es el primer día que vengo a Madrid y viajaba con ellos. Sí. ¿Viajabas con ellos? Sí, en dirección al trabajo me iban a enseñar. ¿Y tus compañeros han fallecido? Sí, los dos. ¿Ibas con 2 amigos? Sí. Me están diciendo desde el... Creo entender que tú no tienes la documentación en regla, ¿es así? Sí, soy ilegal y, bueno, tengo miedo de que, pues, me acercaría, pero no creo O sea, de nada. Vamos a ver, Hamed, tu problema es que quieres acercarte a ese tanatorio improvisado donde están los cadáveres, pero no te atreves por si detectan que no tienes la documentación en regla. Claro. Pues que vaya. Han dicho que van a respetarles y que no... Ramón. Que no tenga, hay una información que creo que ha partido del ministro Exacto. Aceves, que no tiene ningún problema, que no va a tomar ninguna medida de represalia y todo lo contrario, sino que es necesario que estas personas vayan a reconocer los cadáveres de sus compañeros, que no se les va a expulsar. Y es más, yo y es entiendo más. que tengas miedo, pero Yo vamos. le prometo a Hamed, creo que es su nombre, Sí, yo le Hamed. digo ahora mismo a Hamed, en nombre de todas las víctimas del turismo de España y de las de Cataluña también, evidentemente, que cualquier problema jurídico que pueda tener por acercarse a ver a sus amigos, sus familiares a los depósitos, que contacte con nosotros, que se le va a representar gratis. Ni Hamed, más ni ¿has menos. oído? Sí, se ha oído, sí. Muchas gracias, sí. Me indican también de control, donde están nuestros compañeros de redacción, me confirman la versión de Ramón, que han garantizado excepcionalmente que podéis acudir a aquellos que tengáis algún problema de orden de papeles, seáis legales o seáis ilegales, que no a nadie se le van a tomar represalias, pues. que puedes acudir a reconocer a tus compañeros que han fallecido. Voy a ver, sí. Hamed, gracias. Gracias a vosotros. Un segundo, Javier. Sí, Mira, fíjate cómo ha empezado la frase, Hamed, y Dios cómo no está la quiera. carta. Dios quiera que cualquier creyente empieza siempre que Dios quiera, Dios sea alabado. Y aquí pone, es una parte de ajuste de no sé qué coño y tal. ¿Eh? O sea, esta carta no se obedece a las... Tenemos a Concha. Concha, buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo. Muchas gracias igualmente. ¿Cuál ha Siento sido? tener que entrar en antena en estos momentos, pues mi testimonio es bastante triste porque, bueno, yo trabajo en unos grandes almacenes, hemos perdido a un compañero muy joven, a otro le han amputado una pierna y a la mujer de un compañero pues parece ser que se le han desprendido las orejas literal, o sea, debido a la detonación o a la explosión, no lo sé. Y principalmente llamo para decir, Javier, que tengo miedo. Tengo muchísimo miedo porque si ha sido ETA, porque ha sido ETA. Y si ha sido Al-Qaeda, porque, bueno, es como si se hubiera abierto la veda Claro. y que ya no importa nada. O sea, ya no importa, niños, mayores, lo que sea, donde les pille. Y, sinceramente, me parece que a esto hay que ponerle una solución, pero inmediata. Estoy de acuerdo con Ramón en que soy madrileña y me siento orgullosísima, y más en el día de hoy, cuando la gente saltaba de las casas, de las ventanas, a arropar a la gente herida con las mantas de sus casas. Se ha visto una imagen en televisión de una persona ya fallecida, una mujer, y una persona se ha quitado la cazadora para taparle las piernas por esa dignidad bueno, pues, y esos detalles es lo que el gobierno tendría que darse cuenta, que el pueblo estamos con ellos siempre y cuando ellos estén con nosotros. No estoy de acuerdo en que haya sido Al-Qaeda por una sencilla razón, porque todavía no se ha demostrado que nadie haya muerto en este atentado de los terroristas desgraciados. Y la ETA, cuando mata, huye, y esta gente, cuando mata, muere con ellos. Por lo tanto, no estoy en absoluto de acuerdo, me parece que es una forma de intentar desviar la atención a otro punto, tanto como para que no votemos a unos como para que no votemos a otros. Pienso que la gente mañana Concha, tiene que salir así. ¿me permites una cosa? Ahora que dices eso de votar, que es tú utilizas esa expresión por primera vez esta noche, porque esta no es una noche política, pero solo me atrevería a decir una cosa, políticamente esta noche, que haya una afluencia masiva, Todo el mundo a votar. masiva a las urnas y que todo el mundo vote en conciencia lo que quería votar antes de ese atentado.
Efectivamente, pero es que, decir, Javier, están que intentando... no influyan en ningún sentido. Pero están intentando hacerlo, Javier. Están intentando desviar la atención, tanto para un lado como para otro, Mira, yo te digo sinceramente, no pensaba votar, porque estoy muy desengañada de todos, pero voy a ir a votar, por lo que mi conciencia me dicta. Y desde aquí yo pido que mañana la gente se eche a la calle, en una forma pacífica, como solamente el pueblo sabe hacerlo. Y Concha, que se eche a la calle, Concha, pero de verdad. ¿sí? Concha, eso que has dicho de la gente, esta tarde he visto a tu lado a una chica del SAMUR, una chica que hablaba fantásticamente, que está ocurriendo todo el día y que ha acudido allí a explicar qué es lo que se iba a hacer a partir de ese momento, a decir, hay un barullo de miedo, pero de verdad que esto se va a organizar como se... Hablaba extraordinariamente bien y antes de que llegase el SAMUR, antes de que llegase nadie, ella ha dicho que cuando han llegado ya estaba lleno de gente de las casas, de los que estaban en los andenes, en las estaciones, que en lugar de largarse por piernas, bueno, se han quedado y han empezado a ayudar como han podido a la gente que estaba allí. Javier, pero en masa. Ha habido gente ayudando sin saber que quedaban explosivos. Claro. Ha habido gente en peligro ayudando que después les han echado porque ha habido explosiones. Creo que ella nos ha metido en una línea de argumental que no hemos querido entrar nosotros, pero que desde luego es importantísimo. Es decir, eso que tanto se dice, el calendario no lo ponen los terroristas, me da igual si ha sido Al-Qaeda, me da igual si ha sido ETA, y me da igual si ETA lo hace para negociar o si lo hace buscando acción, reacción, acción, que yo es lo que creo en realidad si hubiera sido ETA. Me da exactamente lo mismo. Lo más importante es que los ciudadanos voten el domingo y voten con la cabeza, no con el corazón y con la piel, porque si se vota con el corazón y con la piel, moralmente nos han hecho polvo. No, que cada uno vote bueno, sí, pero con lo que quiera. Que voten, exacto, pero que voten. Que no haya miedo. Maxim Huerta, de nuevo, buenas noches. Hola, buenas noches. Hablando Perdona, de que se va a Maxim, dispénsame que te he cortado, pero mañana es un día de convocatorias de manifestaciones, como dice Ramón. Sí. Pues a las 7 de la tarde concretamente es la convocatoria. Como bien dices, el Gobierno ha convocado para mañana esa manifestación en todas las capitales en contra del terrorismo durante todo el día. También, por cierto, ya hoy ha habido numerosas concentraciones pues en casi todos los pueblos y ciudades de España. Vamos a ver algunas. En la simbólica Puerta del Sol, una sentada improvisada de estudiantes se convertía pronto en una manifestación de más de 1 millar de personas. Comenzaba con el estupor y el silencio, pero pronto se convertía en un grito unánime de protesta. En Barcelona la concentración la proponían el gobierno catalán, partidos políticos y sindicatos, pero unos 5.000 ciudadanos sumaban también sus fuerzas de manera espontánea frente al Palau de la Generalitat. El Lehendakari y representantes de todos los partidos convocaban oficialmente las concentraciones de las 3 capitales vascas. La más multitudinaria, la de Vitoria, entre 20 y 30.000 personas abarrotaban la Plaza de la Virgen Blanca. Pero San Sebastián y Bilbao mostraban también su indignación, aunque en esta última ciudad había una convocatoria paralela a la oficial, secundada por la Plataforma por la Libertad y a la que acudían dirigentes del PP vasco. Además, Sevilla, Toledo, Salamanca, Alicante, Navarra, Tarragona, tantos puntos de España se han unido frente al terror y por la paz que sería imposible incluirlos a todos en un vídeo. Pues mañana es la manifestación a las 7 de la tarde en todo el país, pero las muestras de dolor y de condolencia han llegado de todo el mundo. La Unión Europea ha manifestado su profunda conmoción por los atentados de hoy en Madrid. Destacados dirigentes de las instituciones europeas se han unido a la multitudinaria manifestación que se ha celebrado en el centro de Bruselas. Allí hemos podido ver, por ejemplo, al presidente de la Comisión, a Romano Prodi, y todos ellos han condenado con su silencio los atentados terroristas de Madrid. A ese duelo se han sumado también los parlamentarios europeos en Estrasburgo. Y en gesto de solidaridad, su presidente, Pat Cox, ha declarado el día 11 de marzo Día Europeo de las Víctimas contra el Terrorismo. El rey no había hablado desde una cita tan importante, desde, recordamos, el 23F, cuando el golpe de Estado. Hoy ha apelado también en otra comparecencia a todo el país, a la unidad, a la firmeza y a la serenidad para defender la convivencia pacífica y democrática que garantiza la Constitución. El desaliento no está hecho para los españoles. Somos un gran país que ha demostrado con creces su capacidad para superar retos y dificultades. Un país que bien sabe que frente a la sinrazón y la barbarie solo cabe la unidad, la firmeza y la serenidad.
Cuesta sin duda hacerse la idea del día que hemos vivido hoy, difícil de olvidar, 192 muertos, repito, estamos preparando un resumen completísimo. Renfe, por cierto, acaba de comunicar que ha diseñado un plan de transporte que permitirá prestar servicio de cercanías desde primera hora de la mañana de este viernes, de forma que los viajeros puedan desplazarse de sus trabajos también a sus centros de estudio. Con esto acabamos hasta ahora. Gracias, Máxim, por toda esa información. Andrés Cuartero, psicólogo clínico, parece que hay como 3 fases cuando uno sufre un impacto de estas características. Un trauma, sea porque estaba en el tren y ha visto todo lo que ha visto, sea porque ha perdido a alguien que viajaba en él. Bueno, a ver, pueden haber fases. Yo lo que diría que lo complicado es clasificar, porque la respuesta es individual de cada persona y la gran variabilidad de respuestas. Sí que inicialmente la reacción de estrés a un hecho traumático podemos decir que sí, es bastante universal en todo el mundo, ¿no? Pero que luego ahí influyen, hay otras características que influyen, como la relación, el momento que vivía la persona, su propia personalidad. En función de esto, a ver, sí que hay una primera fase donde hemos visto en muchas de las imágenes, por ejemplo, pues las caras de las personas afectadas como si estuvieran idas, personas que realmente como si no estuvieran tomando conciencia de qué ocurría ahí. Evidentemente, después de esa fase de impacto, de shock, vendrá una fase quizá más dura, que es la de empezar a tomar conciencia de lo que realmente ha ocurrido. Y ahí la gran labor y un poquito eso que habéis comentado, esa gran solidaridad, el sentirse apoyados, el dolor incluso compartido va a ser un gran bálsamo, y entrarán esas personas, esas víctimas después, quizá en otras fases donde de la pérdida, del inicio del proceso de duelo, donde ahí pues yo pienso que a veces hablamos de la ayuda y a nivel psicológico en los primeros momentos, y yo pienso que es tremendamente importante también prever cualquier tipo de soporte y ayuda psicológica a posteriori, porque muchas de las secuelas van a aparecer larvadas, van a aparecer con el paso del tiempo, y esas quizás son las que las personas se van a ver mucho más desvalidas, ¿no? Y pienso que ¿Qué tipo de secuela larvada, por ejemplo? Básicamente se produce lo que nosotros conocemos como el trastorno de estrés postraumático, básicamente, donde la persona vuelve a reexperimentar durante muchísimo tiempo escenas, imágenes, olores, porque hay muchas personas que han asistido, incluso los propios trabajadores, las víctimas, han visto trozos, han visto la muerte troceada. Entonces todo esto aparece en imágenes, en pesadillas, se reviven de forma intrusiva, la persona no puede controlarla. Incluso pesadillas, conductas fóbicas de volver a evitar, por ejemplo, a coger el tren o a estar solos, se crea una gran inseguridad, y en el peor de los casos se puede llegar a cronificar si desde un primer momento pues quizá no se interviene para prevenir. Es delicadísimo. Uno tiene un shock de estas características y dice: estoy triste, estoy agobiado, estoy estresado, normal. Pero claro, ¿hasta qué punto la normalidad es aceptable? ¿A partir de qué punto uno dice, bueno, esto ya no puede ser, necesito ayuda psicológica? ¿Cómo sabe uno si la tristeza que experimenta, la desesperación, el agobio, es normal porque ha sufrido una incidencia de estas características, o necesariamente está en la situación de acudir a alguien que le ayude psicológicamente? A ver, yo pienso que es recomendable, ante la duda, pues sobre todo acudir a las personas próximas, la familia, los amigos, el hablar, expresar. No, hombre, eso seguro, pero me refiero a ayuda. Eso es un elemento. Es difícil, ¿eh? A veces eso es seguro, como tú bien decías, pero a veces quien menos te entiende, en la infinita mayoría de casos, son los que tú creías que eran amigos tuyos, los que tú incluso pensabas que eran familia tuya. Esa es la gente que menos te entiende, quizás porque no saben cómo reaccionar, o quizás porque les da pánico estar a tu lado, porque luego resulta que, creo recordar que era una periodista que dijo en una situación una vez que entras en la situación de precadáver, y es cierto, o sea, en algún momento no te han matado, has tenido la suerte de sobrevivir, pero ni así la gente de tu alrededor, la que no tiene 2 dedos de frente, la que va de lista y no tiene ni idea de lo que es la vida, aún se cree que están en un riesgo por estar a tu lado. Y eso ocurre en infinidad de víctimas del terrorismo, con lo cual al final te das cuenta de que te guste o no te guste, no te separas tú, es que te separan. Pero y eso, claro, Javier, esto te pasa a ti, que eras un ciudadano normal que estabas en Hipercor. Imagínate aquellos que han sufrido atentados o familiares de personas de relevancia social o política, que dices, hombre, sí que existe un peligro por ser
Bueno, una es que persona, has dado la palabra. Un político, un concejal o un diputado. Es que, Javier, has hablado de la palabra relevancia política. Entonces, claro, cuando hay una relevancia política, evidentemente hay otras ayudas externas. Yo no sé si por imagen, si no por imagen, por interés, por trepas, por lo que sea, que sí buscan a esa víctima e inclusive en algunas ocasiones, no en todas, en algunas la instrumentalizan. Pero a la víctima anónima del terrorismo, a la víctima desconocida del terrorismo, el día a día es tan duro que por mucha ayuda que necesite no se le va a dar, vamos, ni un ínfimo porcentaje, porque además hay muchísima gente que no va a entender su situación. Por ejemplo, perdona Javier, por ejemplo, un caso puntual, ¿no? Y ocurre en toda España. ¿Cómo es posible que la propia administración de este país, que tanto habla de la víctima, tanto se lleva a las víctimas a mítines, a congresos, no sé qué y tal, luego sea capaz de decirle a una víctima que lleva en tratamiento psiquiátrico 14 años, que no es víctima del terrorismo, porque ha pasado más de un año desde que sufrió el atentado y entonces esas secuelas no existían? Entonces yo desde aquí recomiendo a todos los ciudadanos afectados de Madrid, de Guadalajara, de todas partes, los atentados de hoy, que no dejen de ir al psicólogo o al psiquiatra al menos una vez en un año, para que haya un papel que luego demuestre que en su momento tuvieron un problema, porque es que si no, no se les va a reconocer. Perdonadme, el Ministerio del Interior desmiente que hubiera un suicida en alguno de los vagones. Acaba de producirse el... Lo que está diciendo me parece horrible. Es decir, lo que está diciendo, creo que muy claro además, es que las víctimas, las personas que han sufrido como tú, están desamparadas. A nivel psicológico, sobre todo. Y a nivel, ¿cómo se porta la administración a nivel económico, a nivel moral? Bueno, desde el año 99 y después de unas batallas de muchísimos años de lo que fue la anterior, por llamarlo así, Asociación de Víctimas del Terrorismo, luchando tenazmente, porque esa es la palabra, y siendo, con perdón, la mosca cojonera de la administración, durante años, peleando, primero con el gobierno del PSOE y luego el gobierno del PP, al final se consiguió una ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, en la cual sigue habiendo diferencias económicas dependiendo de que el autor del atentado haya sido o no capturado, haya sido o no juzgado, dependiendo del año del atentado. Pero estas son las cosas que poco a poco y con las ganas de trabajar... ¿Y hay categoría de víctimas? Porque eso ya me dejas... Por favor, la frase de siempre, hay víctimas de Champions y víctimas de regional preferente. Es asombroso esto, no tengo palabras. Eso está clarísimo. Y el 95% de víctimas de España te lo podrían garantizar. No estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo. Pues un día lo hablamos. Pero en fin, no es el tema en este caso. Yo lo que quería era hacer una mención de que en una situación de terrorismo o de violencia extrema, yo pues durante 20 años he sido corresponsal de guerra y he vivido lo que es la situación terrible de los bombardeos, de la vida sometida a una situación de tensión permanente porque te pueden matar en cualquier momento. Y hay una diferencia muy importante. Cuando sabes y calibras lo que ocurre y eres responsable de tus actos, bien como corresponsal de guerra o como líder político o responsable militar, es totalmente distinto de la víctima inocente, que es el que le coge allí porque está en el paisaje, que puede ser la persona... Déjame concluir. Pero víctimas inocentes son todas. Lo sé, pero quiero decirte que hay una diferencia muy importante en cuanto el que asume un riesgo por cuestión ideológica o profesional en una o guerra por política, hay diferencia entre, que digamos, la víctima, los ejércitos, la víctima que te repito civil, que es parte del paisaje. Y en ese sentido hay dos víctimas, que es la que sufre la herida, la que muere, y la que queda viva a veces de una forma aparentemente indemne, pero que tiene una marca continuada, y esa marca es el tener hasta la responsabilidad de estar vivo, el recordar el que murió a su lado, el no poder nunca superar la injusticia absurda que significa ese dolor radicalmente monstruoso que ha sufrido sin razón ni lógica de ninguna clase. Eso es irrecuperable. El terrorismo crea víctimas en vida, crea una situación de impacto psicológico de tal magnitud que eso es permanente y eterno en las que lo han sufrido y en su propio entorno. Y en ese sentido, el que la sociedad acoja, apoye, tenga un sentimiento de solidaridad y de calor, eso es radicalmente fundamental y hoy lo tenemos. Empieza a tener. En un momentito, hace un momento estábamos en control y veíamos, tenemos en el control de realización del programa la C y la M de Crónicas Marcianas, que está muy grande allí puesto. Y estábamos sentados en la anterior pausa coordinando un poquito el siguiente bloque, que acabamos de hacer, y hemos dicho, mira, en lugar de Crónicas Marcianas, hoy es con Madrid. Qué bonito. Se le ha ocurrido a uno de los redactores. Hoy es con Madrid. Y Guadalajara, efectivamente, con Madrid como símbolo. En un momento regresamos, hasta ahora.
Evidentemente que no. Evidentemente que no. Todo el mundo tiene el mismo dinero. Todas las víctimas tienen el mismo dinero por hecho. Lo que pasa es que hay algunas que el juez dictamina... Estamos de nuevo en directo. Lo que pasa es que estaba yo escuchando con suma atención la dialéctica que se ha establecido. Javier, estabas como enfadado con... Muy enfadado. Con Roberto. Muy enfadado porque, Javier, el tema es tan presidente serio... de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas. Es un tema tan serio que lo que no se puede es sesgar la información. Muy bien. Efectivamente es cierto que hay unas víctimas del terrorismo que tienen una indemnización superior a otras. Pero eso es precisamente por solidaridad de la sociedad española y lo voy a explicar. Una víctima, perdón, yo, Roberto, no te voy a interrumpir y te ruego que no me interrumpas. Perfecto. Una víctima del terrorismo, una víctima de una víctima de cualquier delito que no haya autor y en consecuencia la sentencia no se pueda dictar, no cobra nada. A mí me matan mañana en una riña, no se sabe quién fue y mi viuda se queda sin una peseta. Las víctimas del terrorismo son las únicas víctimas y me parece extraordinario que sin autoría y sin culpabilidad de nadie, porque no se pueda determinar en sentencia, cobran un dinero. Y cuando la sentencia... ¿Te parece bien? Naturalmente, me parece excelente. ¿Dónde está la discrepancia? La discrepancia está en que dependiendo de si la víctima tiene un juicio, es decir, una autoría reconocida y se juzga al autor, va a ser una indemnización más alta o más baja, dependiendo de que se haya hecho... No. Sí, más baja sí, más baja sí. Los 23 millones cobran seguro. Exacto. Perdona, 23 millones cobran seguro. sí, claro, pero la cantidad de los 23 es la mínima que hay ahora, de pesetas, evidentemente. ¿Y por qué? Entonces, una vida de un ser humano, si no hay una autoría o un juicio reconocido y una sentencia, son 23 millones, y si en cambio sí hay una sentencia, pueden ser 60. Por una razón muy sencilla. Yo no lo acabo de porque a entender. Dios gracias, la sociedad, por solidaridad con las víctimas del terrorismo, determina que aunque no haya autoría en el delito, y en esa situación, en cualquier otro delito, de homicidio, de asesinato, de violación, de lo que fuera, la víctima no cobra nada, en vuestro caso la sociedad concede 23 millones de pesetas. Y en el caso de que haya sentencia, lo determina el juez. Claro, en este sentido, no es solamente discriminatorio. Javier. Tenéis una discriminación positiva extraordinaria. Hombre, no se puede manipular. Vamos a ver. Roberto, no se puede manipular. Yo lo que no estoy manipulando. Yo lo que estoy intentando... No, amigo, no. Yo y lo que es solidaridad lo conviertes en discriminación. Javier, no, señor. Es verdad. Te lo he dicho, es ley de solidaridad con la víctima del terrorismo, pero te sigo diciendo que cómo se le explica, por ejemplo, a una viuda de un atentado en diciembre del 90, que por no haber autoría o porque el animal que han capturado del comando que quedó vivo resulta que dice que él en ese atentado no estaba, y en cambio sí reconoce que estaba en un atentado 3 meses después. Y la diferencia entre reconocerlo o no reconocerlo es que la viuda del año 90 tiene 23 millones y la otra tiene 30. Roberto, ¿por qué? Bueno, se puede explicar de la juicio, vamos a repetir. Pero la vida humana no vale lo mismo igual. Fernando, mira, te digo una cosa, Roberto, se puede decir de la siguiente manera. De la misma forma que le dices a una viuda cuyo marido ha muerto atropellado en la carretera por un malnacido que en conducción con temeraria lo ha matado y no tiene un duro y es insolvente, que se queda sin una peseta. Pero cobrará de fondo de garantía. O fondo de garantía en este caso, pero imagínate que fueran en una pelea y no se supiera quién es el autor. No cobra nada. Vosotros cobráis 23 millones de la solidaridad de los españoles. Por lo tanto, no lo conviertas en discriminación. No la tenéis a favor. En discriminación por favor. De todas formas, ¿me permitís? No puedo. Estamos, Robert, estamos viviendo una jornada tan larga. Sí, pero y eso a de tal quedar muy velocidad claro, porque mucha gente... Javier, perdóname, hay mucha gente que piensa... Que además me parece es para aclarar los conceptos. Esto el es la historia de cientos de víctimas en España que te la explican y tú la conoces. Yo la conozco. Quizás el no hablar con esas víctimas no te deja ver esas cosas. Entonces yo hablo en nombre de las víctimas que se sienten discriminadas porque la hay esa discriminación. Nos guste o no nos guste reconocerlo, la hay. Y evidentemente, y se ha demostrado claramente, desgraciadamente también, hay víctimas que tienen cierto reconocimiento oficial que otras no tienen. Y voy a lo de siempre. Según quién sea la víctima, hacemos manifestaciones ciudadanas, institucionales, y según quién sea la víctima, no se hace ninguna manifestación ciudadana, institucional. Y eso no me lo puede quitar nadie. En Barcelona, por ejemplo, durante 4 años hemos hecho 44 concentraciones a las puertas de Hipercor. Las víctimas y colectivos ciudadanos hemos hecho, en memoria de esa víctima, independientemente de quién fuera, dónde fuera, qué uniforme llevara o no llevara uniforme, se ha hecho esa concentración. Mientras tanto, a nivel institucional se han hecho 2. Me faltan 42. Ni más ni menos.
Y eso es hacer diferencia Oye, entre tiene que hacer víctimas. tantas manifestaciones como tú quieras. Es que No, yo de como verdad yo te quiera, digo. no. Como la víctima merece, Javier. No, Roberto, No, mira, como yo quiera, hay no, una como la víctima sensibilidad merece. social y humana No, en no favor la de las niego, víctimas del no la terrorismo niego. que tú estás negando y No, lo estás social convirtiendo. no, Mira, social Roberto, no. no me gusta Institucional. nada lo que estás Roberto, diciendo. tú no puedes Absolutamente negar Háblalo con la las víctimas, consideración Javier. a las víctimas que ha tenido este país y que tiene este país. Que está Fernando, teniendo, puede negar. que está Fernando, teniendo. San Agustín, Que está teniendo. Javier Nar, Ramón, Andrés, Roberto, gracias por habernos acompañado esta noche. A vosotros. En nombre de todo el equipo y de todos los que cada noche están aquí delante, compartiendo muchas noches divertidas, en nombre de todos ellos, de los que están conmigo, de estos marcianos locos, todos me han dicho que os transmita su saludo esta noche. Hoy hemos hecho un programa distinto, sin público, porque hoy esa ausencia es simbólica. En esos asientos nos gustaría que hoy estuviesen los que no pueden estar. Y nos vamos a marchar y vamos a dejaros con nuestros compañeros de los servicios informativos y mandamos un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Hasta el próximo lunes. Un saludo.